Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. Dice la leyenda que cuando nuestro protagonista leyó en el periódico este titular, decidió crear sus famosos premios. El mercader de la muerte ha muerto. Sin embargo, no era él, sino su hermano. Este hombre era Alfred Nobel, que después de inventar la dinamita, dicen que se sintió tan culpable que aquel 27 de noviembre del año 1895, cuando firmó su testamento, instauró los archiconocidos premios Nobel. Archiconocidos y archimarxistas, por cierto. Nuestro protagonista de hoy, que nace el 21 de octubre del año 1833 en Estocolmo, era hijo de un empresario sueco que hizo fortuna en Rusia construyendo fábricas y armamento para el gobierno de aquel país. Tuvo una infancia normal y pronto se mostró con grandes aptitudes para la ciencia. De hecho, estudiará ingeniería y química. Además, el mundo de los idiomas también se le daba bastante bien. Hablaba con fluidez 5 idiomas: sueco, ruso, inglés, francés y alemán. En el año 1850, Alfred Nobel viaja a París y se encuentra con alguien que a la larga cambiará su vida: Ascanio Sobrero. ¿Pero quién era él? Bueno, pues fue nada más y nada menos que el inventor de la nitroglicerina. Él, en la Universidad de Turín, mezcla una serie de elementos que hacen estallar el tubo de ensayo. De hecho, tendrá cortes en la cara toda su vida que le recordarán cómo descubrió su gran hallazgo. Una vez conocido este invento, y a pesar de las reticencias de su descubridor, la nitroglicerina corrió como la pólvora, nunca mejor dicho, por toda Europa. Por primera vez se había encontrado un explosivo mayor y mejor que la pólvora negra usada hasta ese momento. Pero había un pequeño problema: su uso no era seguro. Por eso, cuando Alfred Nobel conoce a Sobrero, enseguida su cerebro se pone a pensar en formas para hacerla segura. Pero al joven Nobel le quedaba todavía mucho por aprender. Poco después viajará hasta Estados Unidos para continuar su formación, pero además tenía cabeza para crear sus propios inventos. De hecho, su primera patente la registra con tan solo 24 años. Aseguran que a lo largo de toda su vida registró hasta 355 patentes distintas. Uno de ellos fue el que le dio fama mundial, el que consiguió, por decirlo así, dar seguridad al uso del invento de Sobrero. Pero, ¿cómo logra Alfred Nobel inventar la dinamita? Bueno, pues antes de llegar a la solución, vamos con el problema que se le presenta a Alfred Nobel. Como os decía, su padre construía y tenía fábricas de armas. Pues bien, este decide sumar a su negocio a su hijo, que ya mostraba, como hemos dicho, interés en controlar el invento del italiano, la nitroglicerina. Pero algo cambia, un 3 de septiembre de 1864. Una fábrica de la familia Nobel, donde se manipulaba ese invento tan peligroso, explota. El resultado de aquello fue la muerte de 5 personas. Una de ellas era el hermano
de nuestro protagonista de hoy. Ese hecho, que causó un gran impacto, como es lógico en él, le da sin embargo más fuerzas para lograr un resultado positivo en sus investigaciones. Y eso lo conseguirá por fin 2 años después. En 1866, Alfred Nobel patenta la pólvora explosiva Nobel, o lo que es lo mismo, la dinamita. Y ahora sí, ¿cómo lo hizo? Pues Alfred Nobel usará tierra de diatomeas o diatomita, que era un sustrato fósil compuesto por algas que se encontraba en el lecho del río Elba cerca de su fábrica de Hamburgo. Con ellas formará una pasta que podía ser envasada en tubos de cartón que serían transportados con suma facilidad y sin peligro alguno. De hecho, Alfred Nobel se asegura que para que esos tubos exploten sea necesario un detonador eléctrico o químico. Había nacido, de esa manera, la dinamita. Cuando Nobel patenta este nuevo explosivo, de inmediato se empieza a utilizar. Era más potente que la pólvora negra y más segura que la nitroglicerina. Los 3 usos principales fueron la demolición, la minería y los trabajos en las líneas de ferrocarril. Aún así, estos usos, a la larga, se verán sustituidos por otros elementos mucho más fáciles de controlar. Pero, por ejemplo, la dinamita se empezó a usar en algo tan dispar como la arqueología. Sí, como lo oís. De hecho, gracias al invento de Alfred Nobel, en esos años se descubrió la perdida y mítica ciudad de Troya. Eso sí, destruyendo a su paso todo lo que encontraba y que hoy sería impensable hacerlo así. Pero claro, esta también se empezó a usar en el campo militar, aunque también es cierto que pronto se dejaría de usar por otros artefactos igual de potentes, pero mucho más fáciles de controlar y que provocaran menos accidentes al que lo estuviera manejando. Pero entonces, ¿por qué a Alfred Nobel se le llama el mercader de la muerte, si hemos dicho que la dinamita se usó por poco tiempo en el campo de batalla? Pues básicamente, y en contra de lo que podría parecer en un principio, siendo el padre de ese invento, sobre todo se le conoce así por sus fábricas de armamento que él mantuvo en pie. Allí no solo había dinamita, sino municiones y armas que sí vendía y que sí mataban a gente. Por eso, y no por el invento de la dinamita, a Alfred Nobel se le conoce como el mercader de la muerte. Y eso, a pesar de que Alfred Nobel siempre se consideró un pacifista. Pero aseguran, en esa leyenda, que cuando sabía que estaba enfermo, decidió dejar al mundo algo para no solo el invento de la dinamita, sino haberse forrado hasta los dientes con sus fábricas de armas de guerra. Por eso, aquel 27 de noviembre de 1895, en París, Alfred Nobel firmó su testamento. ¿Y qué decía ese testamento? Pues bien, en él deja 31,5 millones de coronas suecas de la época, lo que serían hoy unos 2.200 millones de esas mismas coronas. Los intereses de ese dinero debían repartirse cada año a quienes durante ese tiempo hubieran llevado a cabo el mayor beneficio para la humanidad. Además, ese testamento dejaba claro que ese reparto sería en 5 categorías distintas, 5 partes iguales. Y dice, textualmente, lo siguiente. La primera parte a quien haya hecho el descubrimiento o el invento más importante en el campo de la física. La segunda a quien haya realizado el descubrimiento o progreso más importante en química. La tercera a quien haya logrado el descubrimiento más importante
en el ámbito de la fisiología o la medicina. La cuarta, a quien haya producido la obra más destacada de tendencia idealista en el campo de la literatura. La quinta, a quien haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre los pueblos, la abolición o la reducción de los ejércitos permanentes y de la celebración o difusión de congresos por la paz. Algo más de un año después, el 10 de diciembre del año 1896, el padre de la dinamita, Alfred Nobel, pasaba a mejor vida. Y claro, legalmente, el testamento de Alfred Nobel no dejaba un beneficiario de esa fortuna, solo dejaba claro lo que quería que se hiciera con ella. Por eso, su familia, cuando se lee el testamento en enero de 1897, lo impugnan de inmediato. Lo que sí deja claro son las instituciones que valorarían los hechos y otorgarían esos regalos. Pero claro, surge una pregunta obvia. Si se reparte el dinero, en algún momento de la historia, se agotaría, ¿no? Es decir, era mucho dinero, pero ¿tanto como para llegar hasta nuestros días? Bueno, pues no, evidentemente no. En todo esto hay truco. Y ese truco no es otro que la inversión. La Fundación Nobel invierte, según ellos, en fondos, por ejemplo, éticamente sostenibles, y con ello hace que el patrimonio Nobel se mantenga, más o menos, y por tanto se puedan entregar esos premios. Aún así, este patrimonio no ha sido constante, no. A lo largo de los años ha ido variando dependiendo, claro, de la situación económica del mundo. Si había guerra, bajaba. Si había época de vacas gordas, pues aumentaba. Como si tú inviertes en bolsa, pues igual. Y claro, la cuantía de los premios también ha ido variando. A lo largo de la historia ha ido cambiando. En momentos de crisis, los premios, la cuantía, se redujeron drásticamente. En otras épocas, por ejemplo, como el año 2001, la cuantía de los premios Nobel llegará a su máximo, incluso por encima de lo estipulado inicialmente por Alfred Nobel. Hoy en día está alrededor de los 9 millones de coronas suecas. Eso sí, por debajo de lo inicial. Antes os decía que estos premios son hiperconocidos, pero también os comenté que eran archimachistas. Y es cierto. Y si no, para prueba, nada, unos pequeños datos. Por ejemplo, de 212 premios Nobel en medicina, solo 12 han sido mujeres. En el apartado de física todavía es peor. De 215, tan solo 4. En el que más mujeres hay titulares del galardón es en el Nobel de la Paz, pero tampoco para tirar cohetes, no. Resultan el 13% del total de ganadores en esa categoría. Otro dato, por ejemplo, es lo que tardó una mujer en recibir un premio Nobel. En física, por ejemplo, solo 2 años después de instaurarse oficialmente, pero en medicina casi 50 años tardó. Otro tanto, por ejemplo, en el de economía. Este no lo instaura directamente Alfred Nobel, sino el Banco Sueco en el año 1970. Pues bien, no será hasta el año 2009 cuando por fin lo reciba una mujer. En total, solo 59 han sido las mujeres que a lo largo de la historia han recibido cualquier tipo de premio Nobel. Por desgracia, la leyenda con la que arrancamos este capítulo es solo eso, leyenda, pues nadie ha conseguido encontrar esa supuesta esquela donde Alfred Nobel pudo leer aquello. El caso es que en pleno siglo XXI
Los premios Nobel podían revisar sus bases, tanto para poder quitárselo a algunos que después se ha descubierto que no lo merecían, como porque resultan los premios más machistas que hay. No estaría mal, ¿no? Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.